Apenas el pasado 27 de agosto el presidente Enrique Peña Nieto anunció cambios importantes en su gabinete y sin duda alguna uno de los más significativos, el del nuevo Comisionado Nacional de Seguridad. Es Renato Sales Heredia, no es ningún nuevo personaje en materia de seguridad, estaba a cargo de la lucha contra el secuestro en nuestro país. Renato Sales Heredia, gracias por estar con nosotros. Es un gusto estar con usted, me da muchísimo gusto. ¿Con qué ánimo estás Ricardo, encarando? Sergio. Gracias, comisionado. ¿Con qué ánimo estás encarando este nuevo desafío? Tengo la fortuna de haberte acompañado en entrevistas a lo largo de tu carrera y sin duda, tu carrera política, claro, y sin duda pues este es el mayor reto al que te has enfrentado. Indudablemente muy honrado con la confianza del señor presidente de la República, del secretario de Gobernación. La idea es precisamente no defraudar esa confianza, trabajar incansablemente por rediseñar nuestro sistema penitenciario, devolverle a la gente la confianza en la policía, no solo en la Policía Federal. Esto tiene que ver, creo yo, es una decisión de Estado, tiene que abarcar a las policías como lo maneja nuestra Constitución, en un concepto integral como la misma Constitución define a la seguridad pública, una cuestión que abarca desde prevención hasta compurgación de la sanción. Renato, hablas de nuestro sistema penitenciario, tenemos todavía el dolorcito de la fuga del Chapo Guzmán. ¿Qué has encontrado? ¿Qué se está viendo? Que fue un durísimo golpe para la credibilidad. Tú hablabas también de confianza. Sí, tenemos que fortalecer, es una gran lección para todos. No podemos confiarnos en lo más mínimo, tenemos que fortalecer específicamente las áreas de los penales que corresponden a la Federación, pero insisto, vincularnos con las entidades federativas. Yo he comentado en diversos foros que no es posible, no es justo y no es racionalmente entendible que un custodio en el sistema penitenciario nacional tenga un promedio de ingreso de 3,500 pesos al mes. Es una provocación. Es una falta de respeto. Una falta de respeto, sí, claro. Y ese es el promedio de ingreso a nivel nacional en las entidades federativas. Ganan mucho mejor en la federación, ciertamente. ¿Cuánto les paga la corrupción? Pero vamos a ver eso, vamos a atender ese tema. Vamos a tratar de comprender lo que una persona con una responsabilidad de esa dimensión, que debe estar capacitada específicamente para ser custodio en el sistema penitenciario, perciba 1,250 pesos a la quincena. Hace algún tiempo el gran esfuerzo era por lograr los mandos únicos en los estados y hemos visto que estos empiezan a surgir, pero por ejemplo en Morelos surge un mando único y ahora resulta que el presidente municipal electo, que además fue futbolista, Cuauhtémoc Blanco, dice no, yo voy a crear mi propia policía y yo no voy a estar en el mando único. ¿Es bueno o no es bueno tener un mando único? Yo creo que es bueno tener un mando único y tener también la posibilidad de mantener quizás policías municipales, pero vinculadas con el tema a lo que los municipios se dedican, alumbrado, parques, faltas administrativas. La pregunta es, ¿tendría que estar armada una policía cercana a la gente que tiene que ver con las faltas administrativas, con las faltas al buen gobierno, con los bandos de buen gobierno? Esa policía, que debe ser absolutamente de proximidad, pues tendría que llevar su macanita, su tolete y estar capacitada precisamente como los bobbies. Esa gran discusión. Tiene la obligación, por ejemplo, los bobbies de saludar por lo menos una vez, una conversación, una vez al mes, en serio, con toda la gente de su manzana, pues. Exactamente, transitar del concepto de seguridad pública, de seguridad nacional, al concepto de seguridad ciudadana, que involucra horizontalmente. ¿Sabes qué? No es que me sorprenda, porque te conozco, pero me llamó la atención que tu primer preocupación es que los custodios de los penales ganen bien, que los policías ganen bien. Es decir, alguien pensaría, no, si se humaniza demasiado a los custodios o a los policías, vamos a tener órganos más débiles. No, al contrario, tendríamos órganos 1000 veces más fuertes, como sucede en los países que han logrado policías dignas, decentes, respetadas, con sentido de pertenencia, con orgullo por formar parte del cuerpo. Y bueno, hay ejemplos en Latinoamérica y ejemplos en Europa, muy conocidos algunos. Habría que ver cuánto gana un mozo de escuadra en Barcelona, cómo se respeta a los carabineros que transitaron por la dictadura, y aún así, cómo se respeta a los carabineros en Chile, la policía colombiana. Yo insisto, y aquí lo voy a decir de nuevo, en que no podemos estar de acuerdo en lo que plantea el artículo 123, apartado 13 de la fracción B de nuestra propia Constitución. A ver. Porque nuestra propia Constitución discrimina a los fiscales y agentes del Ministerio Público, pues, a los policías y a los peritos. ¿Por qué no? Dice la Constitución, y para mí es el colmo, y es paradójicamente inconstitucional. Paradójicamente porque está dentro de la propia Constitución. Pero dice, a los agentes del Ministerio Público,
a los policías, a los peritos se les podrá expulsar conforme a la ley vigente al momento de la remoción. Primer punto. Si se les puede expulsar conforme a la ley vigente al momento de la remoción, si una persona ingresó con preparatoria y yo modifico la ley y pido carrera profesional, pues le puedo aplicar retroactivamente la ley un perjuicio. A pesar de que la Constitución impide, porque está en el propio texto constitucional. Peor aún, sigue diciendo ese artículo. Si el policía fiscal o perito, policía científica, demuestra que fue injustamente cesado o removido, gana cualquier juicio, jamás podrá ser reinstalado. Dice uno, bueno, en el 21 constitucional le encargamos al Ministerio Público y a las policías la delicada labor de investigar los delitos y páginas adelante les decimos, pero no confiamos en ti. ¿Qué vas a hacer tú, por cierto? Impulsar ¿Eres un abogado o un policía? El policía es un investigador y yo siempre he estado vinculado desde el derecho con temas de investigación. Desde buena parte de mi carrera nos hemos dedicado a investigar delitos, porque eso es lo que hace un fiscal, investigar delitos. Y se vincula con la policía, se vincula específicamente con policía de investigación. Yo siempre he pensado que el gran policía, un gran reportero es un gran investigador. Ahora, pero finalmente las policías son preventivas y las funciones del Comisionado Nacional de Seguridad son con una función preventiva. ¿Qué se tiene que hacer? Y de investigación también, sí es cierto. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema, a partir del 2008, la Constitución dice esto específicamente. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Ya no dice la policía que estará bajo su mando o que depende de aquel Ministerio Público, no. Ahora, y lo que tenemos que lograr, creo yo, es haciendo la analogía médica. Si necesitamos atendernos de un dolor de estómago, vamos con un gastroenterólogo y no con un odontólogo. Bueno, pues necesitamos policías especializados en investigar trata. No es lo mismo investigar trata que investigar el robo de hidrocarburos, que investigar secuestros, que investigar homicidios. En este sentido de trata, yo lo que he estado viendo es que ahora en trata lo que vemos es persecuciones de prostitutas o de masajistas que dan masajes con final feliz. Estamos viendo ya una campaña moralista. ¿Eso es lo que realmente queremos hacer? Eso no es trata y yo creo que no debemos hacer eso. Pero lo estamos viendo, ¿no? Es una variante, es la esclavitud moderna, sí, así se define. Tenemos que ser muy cuidadosos en distinguir el campo de libertades y respetarlas, y el campo en el que a la mujer se le explota, se le esclaviza. O a los niños. O a los niños. Sí, a los niños que, bueno, algunos tenemos en condiciones de franca esclavitud. Así es. Ahora, en el caso del crimen organizado, que también por ahí mencionaste, es una batalla perdida dado el poder corruptor. Ya Sergio nos refería, por supuesto, a la celebérrima y triste fuga del Chapo. El poder corruptor del crimen organizado, combinado con los bajos ingresos de la policía, ¿no es una batalla perdida? No, no es una batalla perdida si logramos, y lo hemos comentado también en muchas ocasiones, destacar el tema de inteligencia por encima del tema de la fuerza. ¿Cómo se combate el crimen organizado? Con organización de las propias instancias de gobierno, del gobierno de la República, con entidades federativas. Y ¿La ruta del dinero, por ejemplo? La ruta del dinero es básica y hay que actuar en esa lógica. Unidades de inteligencia financiera vinculadas con las entidades federativas, vinculadas con el propio gobierno de la República. Y partir no de arriba hacia abajo, creo yo, sino de las entidades federativas hacia arriba, como se planteó la Estrategia Nacional Antisecuestros. El mérito de la Estrategia Nacional Antisecuestros central fue apoyar a las unidades especializadas contra el secuestro en cada entidad federativa, visitarlas, estar con ellos, ver si efectivamente tenían el plotter, la máquina que debían de tener, la máquina que debían de comprar, y luego vincularnos con los fondos de aportación de seguridad pública de los estados. Si compren esto, no esto, ya compraron muchas computadoras. Renato, mucha gente dijo, y quizás por eso es que hoy eres Comisionado Nacional de Seguridad, que estabas haciendo muy buen trabajo en precisamente la Fiscalía Especial contra Secuestros, en este esfuerzo para combatir los secuestros. La gran pregunta, porque mucha gente lo hace, es ¿por qué no lo dejan terminar ese trabajo? Hay quien dice, bueno, ¿por qué no te dejaron seguir combatiendo un delito tan importante como puede ser el secuestro? No, pero vamos a seguir combatiéndolo. La idea precisamente de las unidades especializadas contra el secuestro era organizarse, y así lo hicimos en las 10 entidades federativas con mayor incidencia, en grupos de fusión, grupos de fusión de inteligencia operativa,
que implicaba la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, que muchísimo nos apoyó, de la Armada de México, que mucho nos apoyó y nos sigue apoyando en la estrategia, de la Policía Federal, por supuesto, de la Procuraduría General de la República, ¿con quién? Con el titular de la Unidad Especializada contra el Secuestro, con peritos, con policías. La capacitación que se les dio a las unidades, por ejemplo, que se está dando, son cursos que duran 1 mes y medio, y en donde está la tropa de la Unidad Especializada contra el Secuestro de Tamaulipas con la tropa de la Unidad Especializada contra el Secuestro de Morelos. Morelos, por ejemplo, el índice de disminución de secuestros en Morelos es muy importante a partir de la capacitación de la UEX, del fortalecimiento. Sinaloa tiene una excelente unidad. Muchos estados han mejorado sus unidades. Se vale una pregunta personal. Claro. A ver, tú te preocupas por los ingresos de tus policías y de los custodios. ¿Quién se preocupa por ti? Pues yo creo que mi mamá, mi esposa, mis hijos. No es Y te cuidan bien, ¿no? Y te cuidan bien. demasiado presionante, desgastante un cargo de esta naturaleza. Pues yo que digo que supongo que se vuelve habitual que te hablen de pronto a las 3 de la mañana, No, sí. ¿verdad? Y te digan, está pasando esto aquí, y tú tienes que dar órdenes. Así son estos cargos. Yo digo que lo más cercano, lo más parecido es la montaña rusa, ¿no? Pero así Es que son. a ti te reportan todas las policías federales, ¿no es así? La Sí, Policía sí, Federal. Son la 7 divisiones. Sí, a La ver, ¿cuáles Policía son? Federal, la División de Gendarmería, la División de Inteligencia, la División de Fuerzas Federales. Y todas están coordinadas por un jefe general, por el comisionado si general. pasa algo en Iguala en la noche, a ti es el que te llaman, ¿no? reportan, Sí. y tiene que mantenerse. Yo digo el reporte horizontal y el reporte vertical. ¿Qué le Entonces, dirías? yo digo, prefiero estar sobreinformado a estar Claro. subinformado. Quiere decir que te están hablando todas las noches. Y me mandan mensajes, Te mandan por mensajes. BlackBerry, por... Sí. ¿Qué le dirías Y finalmente? nosotros, por supuesto, reportamos al secretario de Gobernación. Claro. ¿Qué le dirías finalmente a quienes nos están viendo y escuchando y que tengan alguna duda sobre este relanzamiento del gobierno del presidente Peña Nieto, particularmente es la segunda mitad del camino, particularmente en este tema tan sensible que es la seguridad? El señor presidente y el secretario de Gobernación y el señor presidente de la República ha sido muy claro en decir algo que es fundamental. La policía tiene que ser cercana, tiene que estar cerca de la gente. El lema de la Policía Federal es servir y proteger a la comunidad. Esa es la labor de un policía. Servir, proteger, ser un escudo entre la víctima y el delincuente. Y ser capaz de relacionarse con la gente a la que debe servir. Y entonces vamos a impulsar, lo hacíamos ya en la estrategia antisecuestro, las mesas de seguridad y justicia para delitos en específico y para delitos en general, que reúnen, insisto, a funcionarios del gobierno de la República, con funcionarios de las entidades federativas y a grupos representativos de la sociedad civil, grupos de vecinos. ¿Quién sabe más que nada qué es lo que está aconteciendo en su municipio? ¿Quién sabe quién hizo súbita por fortuna, por ejemplo? El Sí. que vivía en un departamento del Infonavit, de pronto tiene casa con alberca y No, el camionetas. señor Abarca y su esposa eran ejemplo. dueños del principal centro comercial de Iguala, por amor de Dios. O sea, bueno. Entonces, lo que hay que tener claro es que tenemos que acercarnos a la gente en esta relación de doy, das, de apertura, para escuchar, para tener... Inteligencia no es sino información relacionada. De ahí viene la palabra, inteligere. Bueno, pues Renato Sales Heredia, yo quiero agradecerte que hayas estado con nosotros.